todos saben que Patricio Rey y sus Redondos en sus comienzos no eran una banda que atrajera demasiada gente y no era rentable como casi todos los emprendimientos que se hacen, digamos, en época de la juventud, cuando uno empieza con algunas tareas artísticas, sobre todo las artísticas, que raramente son remunerativas. Entonces, bueno, los Redondos, como más o menos redondos, con ese nombre, venían tocando ya bastante tiempo, porque desde digamos el primer recital que se conozca o que se tenga el dato hasta el momento de la grabación pasaron bastantes años. Y eso fue porque, bueno, no tenían una productora, no había nada que apoyara económicamente al grupo, no estaban vinculados a ningún sello grabador y mucho menos a estos internacionales. Entonces todo se fue haciendo de a poco, a los ponchazos se fueron reuniendo con ahorros diversos el dinero necesario para hacer la primera grabación. Ya habían circulado unas cintas, así unos casetes con cintas con algunos temas de los Redondos, con la ayuda de algunos amigos periodistas que frecuentaban algunas radios de Buenos Aires. Y bueno, cuando llegó la hora, hubo que hacer el disco. Y hacer el disco, en esa época, sin una producción profesional, era casi como hacerlo artesanalmente. Entonces, bueno, se pensó en fabricar el disco, y los discos en esas épocas eran LPs, o sea, eran vinilos. Entonces, bueno, la primera sorpresa fue que cuando se necesitó adquirir vinilo para la fabricación de un disco, se vio que todo el vinilo que circulaba en la Argentina o que llegaba porque era importado, era acaparado por las 2 o 3 grandes firmas de sellos grabadores internacionales. Y a veces quedaba algún resto para alguna empresa grabadora más modesta. Voy a decir nombre, Trova, por ejemplo, era un sello musical que era bastante modesto, era una cosa artística más que nada. Y bueno, allí empezamos a pensar en cómo era eso de hacer una tapa. Y hacer una tapa era literalmente hacer una tapa, o sea, era ir a comprar la cartulina, cortarla, medir todo para que los discos entraran perfectamente en esos sobres. Y bueno, había que estamparla también esa cartulina, pero no había recursos como para hacerlo en una imprenta profesional. La idea de la tapa fue, en principio, pensarla desde el punto de vista de, digamos, a dónde y a quiénes iba a ir a parar ese disco. En principio, el público de los Redondos prácticamente no existía. Quizá podrían llenar un pub, pero no ningún estadio, ni mucho menos comprar discos en grandes cantidades. Entonces, la primera idea fue poner en las bateas el nombre del grupo, porque como ya te digo, no los conocía nadie, salvo algunos periodistas, alguna gente así en medio del mundillo más underground del rock porteño. Y entonces la idea que teníamos era, en principio, proponer el nombre, o sea que el disco tuviera bien llamativo el nombre en su tapa. Y se me ocurrió hacer una especie de ¿cómo podríamos llamarlo? De revoltijo de colores o de chorreados, sí, a la manera de los expresionistas norteamericanos de la década del fines de los 50, tipo Jackson Pollock. Y una de las estampadas de esas letras fue hecha con pintura fluorescente, porque la idea era que a lo mejor el disco estaría en las bateas y a lo mejor de noche en las disquerías quizás podía tener cierto reflejo, cierto brillo, como tenían los relojes antes, cuando tenían una superficie donde había números fluorescentes. Y así se hicieron. Pues tuvimos que trabajar sin parar porque se secaba la pintura, o sea que
los 7.000 de la primera edición fueron hechos prácticamente sin dormir. Bueno, hasta el disco Octubre fue así, artesanal, digamos de una manera de arte povera, llamémosle. Y luego, bueno, empezaron a transformarse en un grupo que llenaba así lugares grandes. Entonces, ya a partir del disco Un Bayón para el Ojo Idiota, allí ya hubo capital como para poder hacer las cosas de una manera más profesional.